Bueno, en la tarde de hoy nos encontramos en la etapa final del curso de construcción de subjetividades con las compañeras Lucía Quiroz, Linda Marcela Bolívar, Daniela y Oralis Alvear en la etapa final. Eh, Vamos a dar inicio a esta reunión contestando la primera pregunta, que es ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Cuál de nuestras compañeras va a empezar esta pequeña reunión? Yo, bueno, de acuerdo a la primera pregunta, ¿cómo se construyen las subjetividades en el entorno de la verdad? De acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad. Bueno, de acuerdo a este informe, las subjetividades se construyen en un entorno a través de la interacción entre el sujeto material e interno, la integración de las ideologías y condiciones psicológicas de cada individuo que influye en su comportamiento y en la forma que perciben la verdad. Como segunda pregunta encontramos qué hicimos o qué estamos haciendo para permitir durante tantos años que se siguieran cometiendo actos de violencia. Pues durante muchos años se produjo bueno, y se han seguido cometiendo actos de violencia en Colombia debido a que diversos factores, entre ellos sufren lo que es la ausencia del Estado y la falta de atención y las consecuencias de cada hecho que sucede. De una brecha, también se ve lo que es la brecha social generada por la ausencia de los sentimientos de resentimiento que tienen las víctimas con el gobierno, ya que no brindó el apoyo necesario en cuanto a la lucha contra la violencia. Y hubo innumerables masacres e incluso que el gobierno estuvo involucrado debido a los intereses políticos. Eh, Como tercera pregunta, ¿cómo se pueden empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Bueno, para construir en una cultura de paz, tal como lo demanda el informe de la Comisión de la Verdad, es necesario emprender una serie de acciones que involucren a todos los sectores de la sociedad, ya que éstas se deben funcionar en cuanto a la educación, la potenciación de los ciudadanos y la promoción del diálogo. Como primer lugar, sería como la educación que desempeña un papel fundamental en la construcción de la paz. También puede ser el diálogo inclusivo, que es un aspecto importante en la construcción de cultura. Y en resumen a todo esto es construir una cultura de paz. De acuerdo al informe de la Comisión, es necesario enfocarse en la educación y potenciar a los ciudadanos y fomentar el diálogo inclusivo. Muchas gracias. Entonces, ahora sigue la compañera. Bueno, ¿cómo se construye la subjetividad? Dándole continuación a la pregunta, eh, pienso que la construcción de las opiniones, ver la legitimidad de las luchas armadas que inician por las FARC, revelando las violencias y las condiciones sociales de desigualdad e equidad del Estado al revelar las múltiples pluralidad de la historia hacia la verdad del conflicto. Como segunda respuesta a la pregunta, ¿qué hicimos, qué estamos haciendo y por qué permitimos durante tantos años que se siguiera cometiendo estos actos de violencia? Según el conflicto armado en Colombia, que ha dejado alrededor de 7 millones de víctimas, que contribuyen a la responsabilidad compartida entre las condiciones de los 12 expertos de la Comisión de Historia de Conflictos y Víctimas, quienes representaron el informe ayer, según las legalizaciones del gobierno y de las FARC en Colombia, eh, la guerrilla y los grupos armados ilegales. Bueno, ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de paz? Empezamos hacia el camino de la paz en voz de de la década del, del 2000, con la construcción de la paz y la cooperatividad de la sembranza de uno mismo,
y del entorno. Se puede decir el rechazo y a todo acto de violencia física, psicológica, económica, sexual o social que existe en la comunidad. Continuamos con la compañera. Bueno, ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Siguiendo con la respuesta a estas preguntas, pues desde mi punto de vista, la subjetividad como proceso para construir la paz, donde es importante tener en cuenta las etapas que los tomadores de decisión pueden seguir para aumentar la eficacia de las acciones en territorio. Específicamente, brindar a las personas de la comunidad las oportunidades para desarrollar sus talentos en actividades y fomentar el diálogo inclusivo, el que permite dar voz a quienes normalmente no son parte de la toma de decisiones. Además, es importante tener en cuenta que la construcción de una cultura de la paz requiere de una acción colectiva y de un compromiso de todos los ciudadanos, asociaciones e instituciones. Por eso es necesario que todos nos involucremos y contribuyamos para construir la paz, ya sea a través de las acciones concretas o de un compromiso personal. Siguiendo con el orden de las preguntas, ¿qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Y por qué se permitió durante tantos años que se siguieran cometiendo esos actos de violencia? Pues el gobierno pues no miró la dimensión tan grande en cuanto a los hechos de violencia que se estaban dando en el país y mucho menos las consecuencias de esos actos y que con el pasar de los años marcarían la historia de Colombia y sus habitantes, la desigualdad social, guerras políticas, ambición de poder, entre otros factores. Después de más de 50 años de violencia y muchos intentos frustrados de acuerdo de paz, en el año 2016 se logra firmar el acuerdo de paz y se crea una comisión de la verdad que buscaba respuesta para las víctimas del conflicto armado en Colombia y garantías de no repetición, promoviendo la reconciliación y la justicia para las víctimas dentro de este marco. También se creó un espacio llamado Encuentros por la Verdad, lo cual se trataba de eventos organizados por la comisión para reconocer los impactos del conflicto interno de las víctimas y su resistencia, así como el reconocimiento de responsabilidad por parte de los guerrilleros reinsertados. Tenemos la tercera pregunta, que es, ¿cómo se construye la subjetividad en torno a la verdad? De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad. Según el informe final de la Comisión de la Verdad, la subjetividad se construye en torno a la verdad a través de la identificación de la verdad personal o individual, que se basa en la experiencia subjetiva de los individuos y de su percepción de los acontecimientos o hechos de los que hicieron parte. La verdad también puede ser social o colectiva, que se basa en la experiencia compartida de una comunidad o sociedad que sufrieron en este conflicto armado. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Milena Calderón Cantillo. Voy a seguir la secuencia de las preguntas. ¿Cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad de acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad? Bueno, de acuerdo al informe de la verdad, la subjetividad parte de la integración del sujeto material e interna, donde sus ideologías y condiciones psicológicas influyen en su comportamiento. Es decir, este es dueño de su verdad y de acuerdo a su historia vivida y los acontecimientos actúa. La Comisión de la Verdad crea encuentros donde las personas se relacionan con la comunidad, cuentan sus historias y esto les permite socializar. Además, ayuda a una transformación determinada y determina la dirección de lo ocurrido. Aparte que se da el esclarecimiento de forma del sujeto social, en base al perdón, la reconciliación y la sanación. ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que siguiera cometiendo estos actos de violencia? Bueno, como todos sabemos, más de 50 años en la violencia por parte de grupos armados ilegales, todo esto desangró al país hasta el punto de que muchas personas sufrieron porque no sabían dónde estaban las víctimas, todo esto. Pero la buena noticia fue que se firmó el acuerdo de paz en el 2016, donde se hicieron esos encuentros para que se esclarecieran las verdades y las personas al menos tuvieran dónde enterrar a sus familiares, supieran dónde estaban, porque es un sufrimiento
saber de que un familiar, que murió y no saber dónde está, que lo mataron, todo esto, también actuaron positivamente, porque por fin se dio ese acuerdo de paz que las personas tanto anhelaban. Y actualmente el sujeto sigue en la lucha también de que, o sea, de que el acuerdo de paz no acabe, sino que siga constantemente y que cada vez algún día alcanzar lo que de pronto algunas personas ven como inalcanzable, la verdadera paz. ¿Cómo se puede empezar a construir una cultura de paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Bueno, concientizando a las personas por medio de charlas de psicoeducación de la paz, creando conciencia y sentido social de que sí se puede vivir en un país sin guerras, donde se respete la vida de los sujetos, donde todos tengan oportunidades para salir adelante y los padres de familia puedan formar a sus hijos con amor, empatía y valores, que permitan unirse a esta lucha, que no es solo los afectados, sino también todo el mundo. Esta lucha no es solamente de los que sufrieron en el conflicto armado, de los que perdieron familiares, sino de todos. Concientizar que la guerra no se acaba con más guerra, sino con paz. Muchas gracias por su atención.